Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Por la sal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora tiempo 100 más, casas y hermanos y hermanas, padres e hijos, tierras, con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Bueno, hijos, hemos iniciado el día de ayer el periodo del tiempo ordinario, simplemente que ayer por la celebración de la memoria obligatoria que la Iglesia nos pedía, Santa María, Madre de la Iglesia, no habíamos celebrado con el color litúrgico verde. Pero el color litúrgico verde es el propio del tiempo ordinario. Y aquí veremos en adelante verde está alguna memoria o alguna solemnidad que la Iglesia nos indique, como las memorias de los mártires, las fiestas de la Santísima Virgen María o del Señor, y ahí intercalaremos el color rojo o el color blanco para resaltar en el tiempo ordinario que es de la memoria o la solemnidad o la fiesta que celebremos. El tiempo ordinario es un tiempo muy precioso, hijos, en el año litúrgico y en la Iglesia. No vamos a tener lecturas ni cuaresmales, ni pascuales, ni de Navidad o de Adviento. Vamos a tener lecturas que nos van a estar recordando, que nos van a estar contando todo lo que tiene que ver con la vida del Señor Jesús. Todas las lecturas ser orientadas en todos esos momentos particulares que el Señor Jesús vivió con sus apóstoles, con sus discípulos y con las diferentes comunidades. Pero ninguna va a ser énfasis como lo han hecho las lecturas pascuales en la resurrección del Señor. Algunas nos contan también acerca de la resurrección, sí. Otras nos contarán algunas situaciones o apartes de la pasión, crucifixión y muerte del Señor también, pero serán sola y exclusivamente textos aislados del tiempo en que realmente se retoma fuertemente esas lecturas, tiempo cuaresmal, tiempo pascual. Los textos bíblicos que hoy la Iglesia nos prepara y que hemos proclamado son muy bonitos, hijos. Todos los textos bíblicos son una bendición, son una hermosura. En el momento en que nosotros encontremos todo ese saciarnos en la palabra de Dios, vamos a encontrar como el gusto, como el canto, hijos, que tiene la palabra de Dios para nuestra vida. Todos los días la palabra de Dios tiene un mensaje para ti y tiene un mensaje para mí.
todos los días. Y cada 3 años nosotros volvemos a leer los mismos textos bíblicos. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años hemos escuchado los mismos textos bíblicos? Pero lo único que yo les digo, hijos, es que siempre nos dicen algo diferente. Porque el texto bíblico, por la gracia de Dios, se actualiza en el contexto en que nosotros vivamos o en el contexto en que nosotros estemos. El texto bíblico, queridos hermanos, es parte de la esencia del Señor Jesús, y Él nos dejó claro que hace nuevas todas las cosas. Todos los días hace nuevas las cosas. Entonces uno no puede decir, yo ya no voy a volver por allá, porque eso es a leer lo mismo de todos los años, los mismos textos bíblicos. Sí, hijos, pero el texto bíblico es muy rico. Siempre que yo lo medite, siempre que yo venga, me postre ante el Señor, le entregue mi vida, le pida su Santo Espíritu, entonces yo voy a tener las herramientas en mi vida para poder disfrutar los textos bíblicos. En muchas ocasiones hemos asistido a celebraciones eucarísticas donde el sacerdote, en la mayoría de los casos de edad avanzada, en el momento de la homilía vuelven a leer el texto bíblico. Y yo he escuchado muchas veces de los fieles, y a mí también me ha tocado, y es que uno dice, es que es tan aburridora esa misa, es que él vuelve y lee los textos bíblicos. Hijos, eso es una realidad, porque nosotros queremos que nos digan cosas nuevas todos los días, que nos digan o nos expliquen el texto bíblico. Pero hijos, aún así, el padrecito o el sacerdote joven o de edad avanzada, hijos, vuelve y lee el texto bíblico, usted cierre los ojos y dígale al Señor, Señor, ¿qué me quieres decir hoy con esto que está haciendo énfasis el Padre del texto bíblico? No ha explicado nada, no ha dicho absolutamente nada, pero nos ha vuelto a leer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Es la disponibilidad, hijos, que yo tenga en el corazón, por medio de la cual el Señor va a realizar la obra. Tú puedes ir a un retiro espiritual, tú puedes ir a una convivencia, tú puedes venir a la más especial celebración eucarística, presidida por el obispo más encumbrado o el teólogo más especializado, pero su corazón lo tienes preparado para vivir un momento como ese, nada te va a decir. Se los aseguro, hijos, nada les va a decir la celebración, el texto bíblico, la predicación del sacerdote, nada. Mientras que, hijos, si nosotros tenemos esa relación personal con el Señor, hemos ido llevando a cabo el proceso que en el año litúrgico la Iglesia nos ofrece. Entonces, tiempo de Adviento, que es con el tiempo que nosotros comenzamos el año litúrgico, tiempo de Navidad, y voy viviendo todo eso bonito. Luego el primer periodo del tiempo del Adviento, luego la Cuaresma, luego la Pascua, y luego el segundo periodo del tiempo ordinario, que es el que estamos iniciando. Hijos, si yo llevo a cabo todo ese proceso en mi vida, en mi corazón, yo desde el tiempo del Adviento me estoy preparando y estoy examinando mi vida. Luego vivo la Navidad, vivo una parte del tiempo ordinario y luego en 40 días vuelvo, examino mi vida, vuelvo, hago introspección en mi vida, pasado de mi vida, cómo va mi vida, cuál es mi situación, cómo es que yo estoy viviendo, y luego vivo 50 días pascuales de gozo,
de alegría, de felicidad, ¿sí? Y luego comienzo a vivir otro tiempo precioso para conocer la historia de la iglesia, la historia del Señor, la historia de los apóstoles, la historia de las primeras comunidades, los milagros y las manifestaciones del Señor. Si yo hago todo ese recorrido, hijos, no importa que el padrecito, donde quiera que esté, vuelva a leer el texto bíblico o coja un oracional y lea de ahí la reflexión, no importa, porque yo ya estoy preparado y a mí la palabra de Dios sola y exclusivamente, la lectura de la palabra de Dios ya me dice algo, ya trae para mí un mensaje. Entonces, hijos, no despreciemos o no aquellos momentos en los cuales o un sacerdote joven sin tanta experiencia o un sacerdote de edad con toda la experiencia del caso nos vuelve a leer el texto bíblico o nos da una explicacioncita muy somera. De ahí el corazón que está preparado, que está abierto a la gracia de Dios, recibirá el mensaje más precioso. Así como la persona que no se ha preparado ante el más encumbrado teólogo, obispo, arzobispo, cardenal o ante una predicación del Santo Padre no encuentra absolutamente nada, una persona con un corazón preparado que haya llevado a cabo todo el proceso que la iglesia le va diciendo, en la homilía más triste, más pobre, en la celebración eucarística, donde el Padre proclama la palabra de Dios y luego viene y se sienta y les dice, meditemos la palabra de Dios. Eso te dice mucho, te tiene que decir muchísimo, porque es un momento precioso para la palabra de Dios. Hijos, no es obligación canónicamente por el sacerdote predicar durante la semana, no hay obligación. El domingo sí, el domingo obliga que el sacerdote predique, explique y lleve a cabo una homilía sobre los textos bíblicos. En semana no, en semana no. Uno lo hace, personalmente lo hago, me encanta, hijos, me encanta. Por la noche cojo los textos bíblicos, por la mañana vuelvo y los retomo y, hijos, a mí se me mueven una cantidad de cosas y yo digo, ay, les voy a decir esto, voy a contarles esto, voy a catequizarlos en esto, les voy a hacer un refuerzo en esto. Y eso a mí, hijos, me llena de alegría y de felicidad. Y yo creo que cuando uno viene a la celebración eucarística, como todo, hágalo con pasión, con gusto, con alegría, con fe y con esperanza en su corazón. Por eso, hijos, estos textos bíblicos, comenzando este segundo periodo del tiempo ordinario, son muy bonitos. El libro del Eclesiástico hoy nos dice, quien guarda los mandamientos ofrece sacrificios de comunión. Quien guarda los mandamientos ofrece sacrificios de comunión. Y durante el texto hay un relato muy bonito. Ojalá vuelvan a retomarlo hoy en sus hogares con el oracional, porque allí nos cuenta cómo era que vivían todas estas comunidades antes del Señor Jesús. Y de este libro, que es y hace parte del grupo de los libros de la sabiduría, traen enseñanzas, hijos. Quien devuelve un favor hace una ofrenda de flor de harina. Quien da limosna ofrece sacrificios de alabanza. ¿Sí ven qué bonito? Es que uno viene, los lee aquí y de pronto uno todavía está ahí como, ay, qué frío, debía de haber tomado un cafecito. Y uno se pierde todo esto hermoso porque no está concentrado.
Pero si los volvemos a repasar, es muy bonito, hijo. Quien observa la ley multiplica las ofrendas. Miren, miren qué hermoso. Quien, hijos, cumple la ley, observa la ley, multiplica las ofrendas. Quien guarda los mandamientos, ofrece sacrificios de comunión. Si se dan cuenta, hijos, y esto nos entra por aquí y nos sale por aquí. Todos estos maravillosos textos bíblicos deben dejarnos en nosotros, en el corazón nuestro, unos mensajes para seguir construyendo nuestra vida, con toda seguridad. Tú coges solamente, mire, ese texto es amplio, y solamente en los 2 primeros renglones, mire todo lo que uno encuentra. Tranquilamente, hijos, tranquilamente, sería para uno realizar retiros y convivencias o tratados en estos 2 renglones. Quien observa la ley multiplica las ofrendas. Quien guarda los mandamientos ofrece sacrificio de comunión. Ahí tiene uno para quedarse extasiado frente al Señor, examinando la vida. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y fuera de eso, pues es amplio el texto, muy amplio. Recuerden que en el tiempo del Señor Jesús y antes del tiempo del Señor Jesús, habían muchos preceptos que había que cumplir en los pueblos, en las ciudades, para toda la sociedad. Y entre ellas estaba la ofrenda. La ofrenda siempre tenía un carácter muy bonito y muy especial, obviamente, también de acuerdo al progreso que las personas tenían espiritualmente. Pero lo normal era que con las ofrendas tú borrabas las faltas y los pecados. Tú ibas donde el sacerdote y el sacerdote te ponía una penitencia. Y la penitencia era traer alguna ofrenda. Lo mismo para los sacrificios que de pronto uno había ofrecido y que uno quería realizar. Voy a ofrecerle un sacrificio al Señor de llevarle al templo un cordero, una oveja. Voy a ofrecer, qué sé yo, una fanega de aceite, un bulto de harina. Y uno lo ofrecía, las personas lo ofrecían por sus diferentes necesidades. Con eso, hijos, recuerden que los levitas no trabajaban, los levitas no tenían tierra. Los levitas se dedicaban sola y exclusivamente al culto de Dios y a ser los intercesores entre el pueblo y Dios. Entonces, las ofrendas que el pueblo hacía, a ellos les servía para sostenerse, para poder vivir. Y de ahí es de donde vienen las ofrendas que nosotros realizamos a la iglesia. Con las ofrendas que nosotros realizamos en la iglesia sucede más o menos lo mismo que sucedía en aquel momento. Ahora la iglesia recibe la ofrendita de cada uno de ustedes, del mercadito, un artículo del mercado, y con eso nosotros acá en la parroquia reunimos 25 mercados cada mes y les damos a 25 familias a quienes apoyamos porque hemos visto, les hemos visitado y nos hemos dado cuenta que tienen algunas necesidades. Y eso ayuda y mitiga las necesidades de los hermanos. O sea, estamos viviendo en comunión, estamos teniendo caridad con el hermano que de pronto tiene alguna dificultad. Nosotros podemos tener más bendiciones, otras bendiciones que hemos recibido, las hemos sabido cuidar, las hemos multiplicado y por eso tenemos la posibilidad de compartirlas con los hermanos. Fuera de eso, en el momento de las ofrendas, el sacerdote sirve el altar con las ofrendas de pan y vino y la comunidad
deposita su apoyo, su limosna. El nombre real es limosna. Lo que pasa es que por lo general nos gusta ponerle como unos nombres que suene pues como mejor, pero el nombre real es limosna. Y muchas veces uno habla de limosna y algunas personitas dicen, ay padre, no diga limosna, qué pereza, ese término tan feo, diga ofrenda. Esto no hay problema, decimos ofrenda, pero el nombre real es limosna. Cuando nosotros comenzamos el tiempo cuaresmal, el primer día que se nos leen los textos bíblicos, nos hablan de la limosna. Limosna, ayuno, oración y sacrificio. Eso es. Y es muy bonito, queridos hermanos, porque si nosotros nos formáramos para compartir con la iglesia los bienes que recibimos, ahí el mismo texto bíblico dice que recibimos bendiciones, porque estamos compartiendo de lo que Dios nos regala, sacamos provecho nosotros y compartimos con los hermanos. Es que el problema no está en tener bienes, hijos, no está, es más, es casi un deber moral tener bienes materiales para poder subsistir. Y si hay hijos, con mayor razón. Y si hay padres, con mayor razón, porque a ellos hay que darles una vida digna, una vida de buena calidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No aferrarnos a los bienes es lo que cada cristiano debe revisar. Que no nos aferremos a los bienes materiales para absolutamente nada. Que no acumulemos, que no vamos a acumular bienes materiales. Eso también es real. Porque yo no puedo estar viviendo hoy y pensando y sufriendo por qué será del mañana. Bástale a cada día. Obviamente, en la proyección de mi vida, yo hago una proyección y se la pongo a consideración del Señor. Señor, si tú quieres, voy a emprender este proceso. Señor, si tú quieres, Señor, tú quieres que yo inicie este proceso. Tú quieres, Señor, que yo comience a formarme. Tú quieres que yo comience a realizar esta labor pastoral. Y el Señor nos va guiando y nos va dando unos parámetros. Pero podemos proyectar la vida. Señor, yo quiero tener una casita, yo quiero tener un techo. Me preocupa que mis hijos, mañana o pasado mañana, no vayan a tener en qué vivir. Me preocupa que mi madre o mi padre o mi familia, mañana o pasado mañana yo muera y no tengan en qué vivir. ¿Eso es malo? A mí no me parece que eso es malo. Eso no es malo. Y más si yo se lo estoy encomendando al Señor y que sea Él quien me regale la bendición para mañana o pasado mañana tener ese bien, que es el ejemplo que yo les he puesto a ustedes. ¿Es malo tener un apartamentico? No es malo. ¿Es malo tener una tierrita para uno descansar? No es malo. ¿Qué es malo? Tener extensiones y extensiones y extensiones de tierra que uno no sabe ni dónde llega el límite. Hay personas que no saben lo que tienen, no lo alcanzan a abarcar. Apartamentos y apartamentos, no saben qué es lo que tienen. Ahí es donde radica el pecado, ahí es donde radica el pecado, porque esas personas no saben lo que tienen, mientras que otras personitas están necesitando una partecita de lo que ellos tienen. Entonces, eso es lo que nos dice hoy el texto bíblico. Quien guarda los mandamientos ofrece sacrificios de comunión. En los mandamientos está todo lo del manejo de mi vida y de mis bienes, de mis comportamientos, de agradar a Dios, de agradar al Señor. Hermanos, que este texto bíblico del libro del Eclesiástico nos ayude a entender cuál debe ser mi relación con las bendiciones materiales que el Señor me regala. Y del texto bíblico, queridos hermanos, muy especialmente va relacionado con este mensaje que el texto bíblico del Eclesiástico nos da.
Este texto bíblico está seguidamente del texto bíblico donde el joven rico se acerca al Señor y le dice que lo quiere seguir. El Señor lo mira a los ojos y charla con él. Y por último le dice: vete, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y el texto bíblico nos recuerda que el joven rico, como era muy rico, él se fue muy triste, porque el Señor le estaba diciendo: deje para usted un apartamentico y venda todo lo demás y déselo a los pobres. Lo que acabamos de ver desde el texto bíblico del Eclesiástico. Entonces, como es después que viene este texto, Pedro se acerca al Señor y le dice: Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo por ti, ¿qué va a ser de nosotros? Entonces, el Señor Jesús le dice muy especialmente: vea Pedro, todo el que deja por mí casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más. Y desde ya, queridos hermanos, el Señor nos augura que todo eso se va a multiplicar por el corazón generoso y desprendido que nosotros podamos tener. Queridos hermanos, el texto bíblico del Evangelio es el Señor Jesús que nos está diciendo: no se me aferre a nada de eso. No se me aferre a nada de eso. Que todo eso es pasajero. El papá, la mamá, los hijos, los hermanos son pasajeros. Hay personas que se han aferrado a un hijo o a una hija, a un esposo, a una esposa. Se han aferrado y por cualquier motivo, razón o circunstancia, esa persona se va de este mundo y se les acaba la vida, porque ahí habían depositado toda su confianza, toda su fe, toda su esperanza. Todo lo que tenemos es bendición de Dios y hay que aprovecharlo, pero no aferrarnos a eso. A lo único que nosotros nos debemos de aferrar es al amor del Señor. No más, hijos, no más. Disfrute de su esposo, disfrute de su esposa, de sus hijos, de sus papás, de sus hermanos, disfrute de los bienes y las bendiciones que Dios le haya regalado, disfrute en la libertad de los hijos de Dios. Después de que usted saque provecho de ellos, comparta, por favor, comparta con el que no lo tiene. Es el mensaje que la palabra de Dios hoy nos quiere entregar. Que a partir de este día, queridos hermanos, nosotros revisemos cómo es mi relación con Dios, con los hermanos y con los bienes y las bendiciones que Dios me regala. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.